tiempo vimos con terror cómo Estados Unidos retrocedía 150 años atrás en medio de una marcha cargada de xenofobia y discriminación por grupos como el Ku Klux Klan en la ciudad de Charlottesville, Virginia. En distintas partes del mundo, por ejemplo Europa, el discurso de ultraderecha con una fuerte ideología anti-inmigración ha cobrado relevancia. Enfin, le fondamentalisme islamiste doit être anéanti. La France doit interdire les organisations islamistes, fermer les mosquées radicales et expulser les étrangers qui prêchent la haine sur notre sol, ainsi que les clandestins qui n'ont rien à y faire. Pero se sorprendería si le contamos que en Costa Rica existen grupos, algunos bastante organizados, que comulgan con estas ideologías. Hitler no era una persona mala ni un tirano, como todos lo señalan, fue víctima de los judíos con sus mentiras. El tema lo abordamos esta noche en 7 días. Basta con hacer algunas búsquedas en las redes sociales para encontrar el descontento y hasta el odio hacia la inmigración y las minorías. Pero el síntoma en Costa Rica no es nuevo. En los años 60, por ejemplo, el surgimiento del movimiento Costa Rica Libre enarbolaba la idea de la defensa de la patria, ¿no? Contra el comunismo por una parte y posteriormente, y de manera muy acentuada, en aquel entonces contra el gobierno de Nicaragua, especialmente la de 1980. Era un grupo, podríamos decir, fascista, pero que tenía una posición más que todo de anticomunismo, ¿verdad? Que eran sus principios muy básicos. Sin embargo, cuando uno busca un poco más a profundidad sobre el movimiento, pues también vemos que tenían manifestaciones contra personas negras y contra judíos, ¿verdad? En la última década, páginas aún abiertas como la Lanza Hiperbórea promovían especialmente en el año 2013 sentimientos afines al nacionalsocialismo de Hitler. Una bandera con la esvástica identifica el sitio, así como una descripción en donde dicen sentirse orgullosos de la herencia aria euro-costarricense. Todo esto acompañado por simbología variada de grupos como el Ku Klux Klan, los skinheads y en contra de la comunidad judía. El sitio publicaba artículos de la extrema derecha con fuertes mensajes de odio. Recordamos además el caso del oficial de la Fuerza Pública, Ronald Herrera, alias Murdoch, quien fue despedido en 2012 por haber publicado imágenes en redes sociales en donde mostraba su ideología neonazi. Pero hoy, otros grupos continúan promoviendo el sentimiento. En la actualidad, la página Por un Nuevo Ejército Costarricense cuenta con más de 27.800 seguidores en Facebook. Sus contenidos se centran en contra de la inmigración, especialmente la de las personas nicaragüenses, y el deseo de la existencia de un ejército que proteja los intereses de los costarricenses. Un nacionalismo exacerbado, bastante interesante, muy cargado de xenofobia contra grupos como nicaragüenses, dominicanos, colombianos, que se han hecho muy manifiestos en los últimos años, principalmente con las olas migratorias que hemos tenido. Otro ejemplo es el sitio Costa Rica, Resurgimiento Nacionalista. Aquí vemos un mismo estilo en sus publicaciones, una ovación al nacionalismo, rechazo a los nicaragüenses, mensajes de apoyo a Donald Trump y críticas hacia la ideología de género. El racismo es la base ideológica de los movimientos supremacistas que muy a menudo aparecen entrelazados con ideologías nacionalistas, aparecen enlazados con movimientos antimigrantes. La banda costarricense Legión de Honor, la cual decidió que no daría entrevistas sobre su ideología,
se dedica a difundir por medio de sus líricas mensajes en contra de los inmigrantes y de la población judía. Existe lo que se llama el RAC, que sería el rock contra el comunismo, ¿verdad? En sus siglas en inglés. Es una versión de una especie de música estilo Oi, que es como una variable del punk, por llamarlo de algún modo, que se ha utilizado durante muchos años para propagar una parte del discurso entre los grupos juveniles, principalmente, digamos, estos que los jalan principalmente para el activismo, con grupos de skinheads neonazis y grupos profascistas son los que se ven más atraídos por este tipo de música, porque en la música trae el mensaje que ellos directamente quieren mostrar hacia el mundo de lo que ellos están manifestando. Y dentro del RAC no solamente hacen música contra grupos comunistas, sino que manifiestan su exaltación a los valores del nazismo, del fascismo, a la figura de Hitler o alguna de las otras figuras de la Segunda Guerra Mundial, o manifestaciones de odio contra minorías. Precisamente que un miembro de los llamados skinheads afines a movimientos ultranacionalistas decida compartir lo que les motiva y sus propósitos es complicado. Sin embargo, hubo uno que accedió a hablar con nosotros, eso sí, únicamente por mensaje privado de Facebook y utilizando una identidad falsa, Oscar. Esta es parte de la conversación que tuvimos. Ahora cuénteme sobre las reuniones que se dan en Costa Rica, en donde se conmemora Hitler o el 18, como muchas veces le llaman. Como te comenté antes, nuestra principal preocupación es el país. Luchamos por eso. Si cierto a algunos nos gusta este tema, pero lo principal es el país. Las reuniones que se hacen son para hablar de estos temas de preocupación. Sabemos que muchos de ustedes rinden tributo a la memoria de Hitler y se consideran nacionalsocialistas. ¿Por qué una admiración hacia una figura que fue responsable de uno de los más grandes genocidios de este mundo, el Holocausto? El rendir tributo es cosa de cada persona, ya que para nosotros primero es nuestra patria por encima de todo eso. Porque una administración hacia él nos enseñó cómo se debe amar nuestra patria, amar nuestra historia y cultura. El problema de muchas personas es que se dejan guiar por lo que dicen y no buscan más allá. Hitler no era una persona mala ni un tirano, como todos lo señalan, fue víctima de los judíos con sus mentiras, como hoy en día todos lo somos. El Holocausto no es más que una mentira hecha por los judíos para victimizarse. Ustedes no están de acuerdo con las mezclas entre distintas razas. ¿Por qué piensan de esa manera? Es una pérdida de cultura e identidad. Por ejemplo, una africana se casa y tiene un hijo con un japonés. ¿El niño con qué cultura va a crecer? Esa es la pérdida de identidad, pérdida de cultura. Hablamos de eso cuando son culturas muy diferentes. Ejemplo, la europea y la asiática y la americana. Esa es la pérdida de cultura e identidad. ¿Ustedes como grupo tienen planes e ideas para poner una solución a sus inquietudes? Algunos están en marcha ya. ¿Cómo cuáles? ¿En qué consisten? Por el momento no puedo hablar de ellos, pero sí diré que pronto, muy pronto, tomaremos las calles. Ante la conformación de estos grupos en el país, ¿qué podemos esperar para el futuro? ¿Podríamos ver manifestaciones aún más fuertes para años posteriores? Conservar su entorno que se asume como su entorno natural, como un lugar seguro, y todo lo que amenace esa seguridad tiende a rechazarse. Eso es una actitud ciertamente humana, pero claro que en el transcurso de la socialización del ser humano, posiblemente uno de los mayores aprendizajes es que todos y todas nos vamos a relacionar en entornos que son nuevos. Cuando ese paso no se da, cuando se asume que lo primario, lo único que existe y lo único seguro, ahí hay una materia prima para estos grupos. Sí hay un problema que se podría radicalizar y que se parecería un poquito a lo que pasó en la Europa de finales de los 20s y los 30s. Vamos a tener un problema en el mediano corto plazo, y eso se mide en unos 5, 7 años, en los cuales vamos a empezar a perder en una generación entera de personas que entran al sistema laboral, vamos a empezar a perder puestos de trabajo. Esta pérdida de puestos de trabajo puede causar un gran resentimiento, un lenguaje de odio, un lenguaje
muy fuerte va a atacar a los extranjeros que les quitan los puestos de trabajo. Eso va a suceder y por supuesto en cualquier momento esa idea se puede vender en ciertos grupos que se quedan. Y esta otra está relativamente a mediano o corto plazo de que también se pueda, y aquí podríamos tener incluso elementos de terrorismo, etcétera, que traten de afectar este sistema privilegiado. Es un grupo que podría ir creciendo, principalmente si empezamos a sumar la cantidad de manifestaciones con un pensamiento similar que se han dado en otros países, que ese tipo de grupos se empiecen a alimentar, empiecen a crecer, que el activismo que logren en algún momento sea muy fuerte y que lleven las manifestaciones de las redes sociales a la vida real, ¿verdad? Que se conviertan en grupos que posteriormente vayan a ocasionar problemas generales contra algún grupo en particular dentro del país. En los Estados Unidos, que siempre es un foco de enorme información hacia nosotros, por los canales de cable, por lo que sea, por el poderío de sus inmensas redes de información que tienen de todo tipo, desde oficial hasta privada, definitivamente en los Estados Unidos este problema se está dando. Entonces, eventualmente nos puede tocar a nosotros un golpe de esa ola de revanchismo. Sí, la respuesta es sí.